Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Oriental, bienvenidos a Musicalísimo, bienvenidos a este nuevo horario del Divague que es pasadita ya las 12 de la noche de este lunes en la madrugada, inmediatamente de hora 25, con una invitada que ya ha estado en otras veces, que ha respondido, que tiene una comunicación esta mujer arriba que es impresionante, que es la licenciada en psicología, Alejandra Fernández. Así que, doctor, hoy estamos de parabienes. ¿Cómo le va, Jorge? Estamos de parabienes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Pero yo tengo ganas de preguntarle algo a Alejandra, porque vio que en estos días... ¿Por qué no le deja saludar? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, era la ansiedad de vernos. Este es el quinto Divague ya, Abel y doctor. Uy, un quinqueño, sí, no sí, solo sí. Peñarol. Sí. Bueno, Nada más alejado de mis intenciones que un quinqueño de Peñarol de nuevo. Pero ¿por qué? ¿De qué hincha? ¿De qué equipo? Yo soy hincha de Nacional. Ah, no, Bueno, usted tiene un quinqueño, nosotros dos, ¿qué vamos a hacer? Supiéramos esto, suspendíamos el Divague. Bueno, buenas bien. noches para todos, un gusto para mí y muchas gracias por invitarme nuevamente. No, yo le decía a Alejandra que en estos días hemos escuchado, con una reiteración prácticamente total, los temas poder, codicia, corrupción. No vamos a hablar de la parte política, pero ¿cómo se maneja psicológicamente alguien que al llegar al poder se engolosina, por llamarle de alguna forma, o se desvía de tal manera que puede no tener freno? Primero, algo que me parece muy interesante, que el ser humano se cuestiona muchas veces cuando ve gente que tiene un poderío económico, por ejemplo, o que tiene un muy buen pasar económico, por ejemplo, que tenga una carrera, que sea exitoso, que gane mucho dinero, que sea hasta reconocido públicamente, y sin embargo necesita o tiene esa cuota de ambición de seguir subiendo, de seguir escalando y de seguir adquiriendo un poder que sea social y que sea casi hasta mundial. Entonces, diferenciar eso, porque uno podría decir, bueno, si tiene necesidad es lógico que esta ambición y que esto vaya corriendo detrás de un sueño, ¿no? Pero cuando lograste esto, ¿cuál es la necesidad de seguir escalando y de seguir siendo notorio y de seguir queriendo más? La ambición, y también está detrás una base psicopática para mí. Una persona que es corrupta, que logra mentir con la misma cara que te está diciendo la verdad, un verdadero hipócrita y que tiene un doble discurso y, ¿por qué no?, una doble vida muchas veces. Esto se da en los pacientes a nivel de psiquiatría que tienen una psicopatía, que no sienten culpa por lo que hacen, no importa a quién perjudique ni qué haga para llegar a mi objetivo, que es el poder. Y ahí entra todo lo que tú decías, Jorge, de la corrupción, de si tengo que estafar a un amigo, si tengo que estafar a un partido político, a personas que han dado la vida por determinada causa en pos de mi beneficio, lo voy a hacer y no me va a temblar el pulso. Esa sensación de ser invulnerable, ¿no es también una forma de manifestar una falta de confianza en uno mismo? Sí, también, muchas veces... O de menosprecio. Y no tenerle miedo a la prisión, porque vos cuando haces estas estafas a un pueblo, a un estado, le estás robando a la gente, Sí. y a la gente más necesitada. Y como la vida da vueltas, da vuelta, y después es como un boomerang, se termina pegando, esa gente no tiene miedo que algún día pueda terminar en la cárcel. Porque Pasa piensa que que son las cosas- invulnerables. Eso iba a decir, hay un concepto que es el de la omnipotencia. Si tú crees que podés todo y estás convencido de eso y te llevas el mundo por delante y crees que lo que vos sos tan autosuficiente que nadie te va a descubrir, pues sos tan vivo que no va a caer. Hay personas que piensan que este gobierno jamás va a caer, que este determinado poderío jamás va a caer. Hasta hemos visto caer economías que eran sólidas como una roca y sin embargo cayeron. Gobiernos, etcétera, partidos, Líderes, ni hablemos. Porque el otro día veíamos, Y acá perdón, mira. Alejandra, y por eso creo que fue la punta del iceberg que Jorge te preguntaba, seguramente por este hombre argentino, Sí, José López. llamado Joselito en la intimidad, ir a las 2 de la mañana a tirar a un monasterio valijas que fueron más de 9 millones de dólares y las tiraba. ¿Qué representa
digo en la capacidad mental, ¿no? Ujú. Porque a esa hora, y tirarlas en un monasterio, ¿qué iba a hacer? ¿Las iba a esconder ahí? Las pobres monjas muy grandes, habían 3 monjas que se habían sorprendido por todo esto. Sí, lo que pasa es que muchas veces vos lo que ves en las noticias es la punta del iceberg de todo lo que hay debajo. Claro. Yo presupongo, tal vez es un juicio, estoy diciendo que estoy suponiendo, de que esta no era la primera vez y fue como el manotazo ahogado de saber que estaba un poco acorralado. Por lo general este tipo de personalidades cuando toca la fragilidad, vos me preguntabas, ¿no tiene miedo de ir a la cárcel? No, por la omnipotencia y también por la psicopatía que te decía. Como no siente culpa, no se siente culpable, obviamente quien no se siente culpable no se siente perseguido. Y como sabe la ley, sabe hacer la trampa también, hasta que en un momento queda acorralado. Si vamos a las personalidades psicopáticas grandes, como por ejemplo un Hitler, un Pablo Escobar, que a mí me apasionan y me apasiona estudiar ese tipo de personajes porque desde el punto de vista del psicólogo como objeto de estudio son exquisitos. Yo estoy enamorada de la personalidad y quiero que se entienda bien, no estoy promoviendo este tipo de personalidades, sino que como objeto de estudio yo he leído sobre Escobar, he visto la serie, he leído su libro que escribió el hijo, he investigado porque me cautiva saber cómo pueden existir seres así. Cuando ellos, este tipo de personas, se sienten acorralados, suelen mostrar una fragilidad y un yo tan frágil que es impresionante. ¿Es por eso que muchos terminaron siendo suicidas? Por supuesto. Frente a que la realidad les pone por encima de que ellos no son lo que pensaban. No era tal la omnipotencia, no era tal la sapiencia, no era tal la sabiduría que tenían frente a las cosas y no la tenían tan clara ni manejaban a todo el mundo como ellos pensaban. Ahí viene el quiebre y no lo toleran y se tienen que matar. Ahora yo vi, porque no lo había visto antes en Canal 4, pero ahora sí tengo un dispositivo que puedo mirar muchas series y me miré, no sé, que en 6 semanas El Patrón del Mal. El Patrón del Mal, lo vi todo junto. Maravilloso. Ahora, la psicopatía, como decís vos, ¿cómo un hombre puede ser tan cruel matando a un ministro de Estado, poniéndole bomba a un futuro presidente que no viajó en ese avión, que fue real, porque eso fue todo real? Y querer tanto a sus hijos Muy y ser bien, tan amoroso. Exactamente, y dar la vida por la familia. Y ser adorado por tanta gente. Y también ser adorado por mucha gente. Sí, ¿cómo no? Hace poco un jugador de fútbol acá en esta Copa América, lo leí, no lo vi, dijo que le agradecía el triunfo y se lo dedicaba a Pablo Escobar. O sea es que hay muchas familias que salieron de la miseria gracias a la ayuda de él. ¿Cómo pueden convivir esas dos personas en una misma? Eso creo que es lo más apasionante, de que él vivía de una manera absolutamente disociada lo que era el afecto por sus hijos, por su familia, e incluso el libro que yo estoy leyendo ahora, que lo escribió su hijo, te relata cómo la familia, la propia familia por la que él hubiera dado su vida, que de hecho la daba y se cortaba un brazo por su madre, por sus hermanos, ellos mismos lo traicionaron. Después de que falleció se dio cuenta el hijo de cómo había habido toda una traición por un tema de dinero, lo que es la codicia, que puede estar por encima de cualquier afecto. Entonces, eso es lo apasionante para mí en este caso de este personaje, porque pueden convivir en una misma persona estas cosas antagónicas. Y si nosotros lo llevamos a la chiquita, Abel, también nos sucede a nosotros. Tenemos que aprender a vivir con nuestras propias contradicciones. En él se hace evidente porque es demasiado disociado. Pero a nosotros nos pasa que de repente somos muy amorosos y muy solícitos y muy serviciales con alguien y con una persona que nos cae mal, capaz que somos los peores de la tierra. O en una discusión se nos sale lo peor. Sí, se nos suelta la cadena, como digo yo, del perro y sale ahí con toda la fuerza. Entonces, esas contradicciones que tenemos, hay que aprender a vivir con eso y también aceptarnos de que si somos capaces de esto tan bueno, también está la otra parte de nuestra personalidad que por eso yo siempre digo, yo tengo 5 hijos, pero no, es mentira que uno quiere igual a los hijos. No es que los quieras ni más ni menos, los querés igual en intensidad, pero el tipo de madre que saca uno, que saca el otro, es diferente.
porque me despierta a mí, uno yo sé que como es, necesita un poco más de mano firme, otro más ternura, otro necesita que hable más, que le preste atención a él. Por aquello de que cada ser es irrepetible. Exactamente. Pasa con los gemelos univitelinos. Sí. Serán iguales físicamente, pero nunca son idénticos psicológicamente. No, mi papá, yo soy hija de un papá que es gemelo, y son el día y la noche en cuanto a personalidad. Y eso también son investigaciones muy interesantes que ha hecho la psicología. Claro, hay que recordar una cosa, esto ya desde el punto de vista genético, ¿no? El genotipo es lo que se nos brinda, y en los gemelos univitelinos tenemos el mismo. Pero el fenotipo es cómo ese genotipo se modela de acuerdo a lo que cada uno va viviendo. Ahora, ¿ser codicioso es malo? Para mí... Del ser humano, digo. Para mí, ser codicioso, sí. Ser ambicioso, no. Y codicia y vanidad. Ahí está. ¿Codicia ahí? Vanidad. Y podés ser vano y no ser codicioso para mí. Sí son una buena pareja. Creo que son una buena pareja, pero no creo que uno se tenga que dar si no está el otro. Ahora, para mucha gente, y creo que vos como psicóloga y licenciada nada más y nada menos, que el poder económico, yo conozco y tengo mucha gente amiga que está muy bien económicamente y tengo mucha gente amiga que está muy mal económicamente. Y he llegado a la conclusión que son más felices los que apenas llegan a fin de mes, que los que tienen muchísimo dinero. No sé por qué, cuál es la causa. El tema es qué haces cuando tenés mucho dinero y qué cosas tapa el dinero. También, ¿qué logra distraernos de qué, de pensar en qué, de mirarnos? Cosificamos mucho cuando tenemos mucho dinero, creemos que todo es comprable, porque como tengo dinero tengo poder, capaz que pienso que, sin ir más lejos en estos personajes que estábamos analizando recién, todo se podía comprar con dinero. Y no siempre pasa lo que se dice por ahí, que el dinero calma los nervios. No, a veces los exacerba. A veces los exacerba y a veces tenés más problemas porque tenés más dinero y tenés que ver cómo. Y por otro lado también está el tema de los hijos. Bueno, y lo tuvo López porque no sabía dónde poner ese dinero porque estaba en la casa o en la casa de otro, no se sabe. Porque un banco no puede llevar tantos millones de dólares. Sacarlo del país, ¿cómo lo saca? Entonces la preocupación del tipo y de otros integrantes de esa farándula económica estarán con mucho miedo ahora. Sí, claro. Además, no todos tienen la misma fortaleza. A veces el que aparece en los medios, el que está, es el que se llevó más o el que hizo más, pero por debajo hay otros que no tienen por qué tener esa estructura de personalidad, sino que se prendieron en esta y cuando empieza a caer el de arriba, los demás tiemblan. Claro. Otro hecho que estuvo en el candelero estos días fue lo de Orlando. ¿Qué mentalidad puede estar, no por lo de Orlando, por lo que ha pasado en Madrid, en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, en Turquía, en Israel, donde sea, en cualquier parte del mundo? ¿Qué hay detrás de esos sujetos? Y de esos sujetos... ¿Es solo fanatismo o hay algo más de fondo que lo lleva a eso? No, yo creo que ahí hay una estructura mental que obviamente... Considero que el fanatismo es patológico, entonces lo veo como una comorbilidad dentro de un cuadro que también está enfermo. Yo no lo veo como algo disociado, fue solamente por fanatismo. Evidentemente estaba inserto en una persona que estaba mal, desequilibrada, más allá de ser fanático o no, o homofóbico, o como quiera llamarle, porque se dio esto, que es como sacarle una foto a cuando entran a las universidades o a las escuelas y sacan una ametralladora y matan no sé cuántos niños. O en aquella competencia deportiva de Boston. Totalmente, que pusieron una bomba, fue eso, ¿no? Bueno, considero de que no tiene que ver puntualmente con el fanatismo, sino con estructuras de personalidades muy frágiles que detonan en un momento por alguna razón. Yo no sé exactamente qué edad tenía esta persona. 29. Bueno, a mí me llamó la atención cuando era estudiante hace muchos años, yo me recibí con 21 de psicóloga y 23 de licenciada. Y las prácticas las hacíamos en el Vilar de Bo. Y me llamaba la atención, tercer año, o sea que calculemos que yo tenía unos 19, por ahí, muy chiquita.
para ver las cosas que vi ahí, era impresionante. Son fuertes. Son fuertes, fuertísimas. Y una de las cosas que me llamaba la atención, y se lo preguntaba a mi profesor, era qué cantidad de gente joven que había. Y bueno, entre la franja de los 20 y los 30 hay brotes psicóticos importantes. Esa franja etaria es como muy propensa a las enfermedades mentales que hagan eclosión. Y las personalidades esquizoides son mucho más frecuentes en gente mentalmente bien dotada, sobre todo gente de letras, literatos, escribanos, abogados, maestros. Sí, es que a mí a veces tiemblo cuando en mi práctica profesional a veces me dicen, veo rasgos esquizoides, y me dicen, pero es muy inteligente. Como si la enfermedad mental estuviera ligada con la incapacidad intelectual, o que tiene un coeficiente. En este caso, es un índice, a mí me preocupa cuando es tan brillante y tiene una serie de características que digo, opa, esto qué problema. Entonces, probablemente estén insertos en una personalidad que, si vamos a temas de otros divagues, que hablamos de bullying, que hablamos de acoso, que hablamos de violencia doméstica, que hablamos de historias muy tristes y que probablemente no haya podido expresarlo, ni haya podido hablar, ni haya podido elaborarlo, y en un momento, por alguna razón, hace eclosión y sale para afuera. Ayer, estamos grabando jueves, ¿no? Para que se reproduzca como se está reproduciendo hoy lunes en la madrugada. Ayer, mira, me sucedieron 2 episodios con 2 personas diferentes. Cuando llego a casa, una señora quería hablar, vecina, esposa de un portero, quería hablar conmigo porque, para ir al doctor Bustelo, porque un vecino de un piso determinado, lo había dejado a la novia, joven, 30 años, y le vino una depresión tremenda. Y yo lo que no tenía que preguntarle a vos o a Bustelo, lo que no entendí para mí es una esquizofrenia, por lo que he aprendido con ustedes. Porque el tipo, ahora la novia lo dejó, pero está depresivo, pero es un depresivo violento, que quiere decir que amenaza a los padres con matarlos. Y yo le decía a la señora, tenga mucho cuidado con eso. Mi pregunta es, a un esquizofrénico, ¿tenés que internarlo y tiene que estar toda su vida ahí o se puede recuperar? Ahora, perdóname, vamos a ver primero la diferencia entre personalidad esquizoide y esquizofrénico. Esquizofrénico es lo que la gente llama loco. Yo soy Napoleón Bonaparte. Eso es una historia. Personalidad esquizoide es la persona que mantiene su capacidad intelectual, mantiene su capacidad mental, pero que tiene rasgos que lo hacen similar a ese personaje que se considera otro. Claro. Y además, también lo que es el psicótico, ¿no? Un claro. Psicótico no son neurosis, son psicosis. Que pierde contacto con la realidad. Claro. O sea, que hasta puede alucinar, que hasta puede matar a una persona en una psicosis delirante aguda y no se acuerda de nada de lo que hizo. O sea, se va del mundo, se va, literalmente, y cuando vuelve no recuerda lo que Han pasó. sido causas de internación e inimputabilidad en crímenes. Exactamente. Yo, cuando era estudiante, uno de los temas que siempre me apasionó era el tratamiento ético que se le daba al enfermo psiquiátrico cuando estaba internado. Hice una investigación de campo, porque me gustaba, fui a hospitales, al Hospital Vilar de Bo, que tenía una persona conocida que me llevó, y fui a visitar sanatorios privados también psiquiátricos. Y en el Vilar de Bo está la sala 16 y la sala 11, que son para mujeres la 16 y la 11 para hombres, no sé si seguirá así ahora, donde están los presos privados de libertad. ¿Por qué? Porque en el juzgado se comprobó, mediante pericias forenses, etcétera, de que estaban en ese momento que dice el doctor. Recuerden que el asesino de Paysandú lo primero que hizo fue mandárselo al Vilar de Bo. Sí. A investigar. Al asesino del señor judío, decís vos. Sí. Para ver si era en un momento, en una psicosis delirante, una cosa puntual que perdió contacto Ahora, con la qué realidad. tremendo para los padres, porque esta señora me explicaba, el papá de este chico está en una muy buena situación económica, tiene una hija que es médica, que es pediatra, pero que no se lleva con el hermano, parece que la cosa empezó por ahí, según me decía esta señora. Y
y que la mamá dice que ya no puede más, tuvo que echarlo 2 veces de la casa. Bueno, eso te iba a decir, para completar tu pregunta, la respuesta, digamos. No necesariamente tiene que estar internado por vida. Estos pacientes se estabilizan cuando se da con la medicación. Pero no quiere ir al médico. Bueno, está lo que es la internación compulsiva. Está la denuncia policial. La denuncia policial, etcétera. Digo, hay varios pasos. Tampoco yo estoy diciendo hipotéticamente porque no conozco el caso ni tengo ni idea de si eso Claro, pero legalmente, con una denuncia policial, lo tiene 2 que ver un policías psiquiatra. y el testigo que es la madre, ya puede está. ser recluido. Sí. Una internación compulsiva, investigarán, lo llevarán a juez para que le haga una pericia a un psiquiatra. Por eso están los forenses, ¿no? Exactamente. Digo, hay varios pasos que pueden estar antes de el que haya una consecuencia, el que haya una agresión. No tenés por qué denunciar cuando hay una agresión. Si vos sospechás de que hay una enfermedad, en este caso mental, y que hay una amenaza, ¿para qué vamos a esperar a que ya la amenaza es una agresión? Ya es una agresión, Y exactamente. también el otro caso, que todo me pasó, ayer me pasaron 3 casos el miércoles, que uno no es psicólogo, simplemente tiene la experiencia de hacer esto, ¿no? Durante 32 años, pero y tratar con diferentes clases de gente. Y después llego a la casa y la portera, se le comenté esto y me decía, usted no sabe el problema que tuve con una chica que adopté. Tuve que echarla a los 14 años porque era imposible soportar a la chica. Y la quiso recluir en el INAU y el INAU no se le aceptaba. Entonces, bueno, allá, a las cansadas, fue para el INAU. La chica medio se recupera y ella le festeja los 15 años. Por ahí todo bárbaro. Pero después volvió a sus locuras y a los 17 años tuvo un bebé que lo quiso matar. Yo dije, ¿usted sabe algo de esa chica? Y dice, no, nunca más supe de ella. Tan chica, quién sabe qué pasaron en esa cabecita, y lo que pasa, ¿no? Abel, que está lo que es lo innato y lo adquirido. O sea, nosotros venimos, como decía el doctor, con una carga genética determinada, con una herencia determinada. Hay cosas que se ha comprobado que sí pueden ser hereditarias, pero también el contexto hace de que sea un terreno abonado para que eso florezca o que quede ahí y bueno, y se va llevando. Yo sé que lo que voy a decir es antipático, Sí. pero mucho cuidado con las adopciones. No es ir al INAU y llevarse cualquier paquete, porque hay que ver si no es un hijo de drogadictos, si no es un hijo de alcohólicos, ¿Cómo fue ese si no es un hijo de la violencia, porque después se destapa el paquete. Pero cuando uno se lleva un niño muy pequeñito, el niño solo llora y come. Sí, Pero lleva genéticamente de pronto el germen de la destrucción. Pero hay gente que nos está escuchando ahora que desearía adoptar sí o sí. Sí, claro, por supuesto. Pero que se cercioren bien. Y lo vemos todos los días, que hay gente que hace dos años que está esperando adoptar un bebé y por diferentes circunstancias no han podido. Pasa que no es que sea, lo que dice el doctor no es no adopte si tiene un problema, es si vas a adoptar un niño que tenga problemas, es diferente, porque Claro. tú te preparás, te formás incluso como padre para afrontar determinadas situaciones y podés hasta prevenir. Es como quien adopta un chico con invalidez, Claro. pero por demás lo hable eso. Claro. Pero también Pero tiene que preparate. saber que ese chico Sí. no solo va a ser una carga permanente, sino que cuando uno crezca le va a generar la angustia de qué va a pasar el día que yo no esté. Claro, bueno, si estás dispuesto a todo eso, buenísimo, pero prepárate también para lo que va a venir, porque tenés que prever un montón de situaciones y cantidad de cosas que vos podés solucionar sabiendo de qué se trata. No es lo mismo tener el problema entre las manos y salir a buscar ayuda a, bueno, más o menos yo ya fui viendo cómo venía la cosa y puedo... Que también prevenir. ahí interviene en la psicología para Por preparar a esa supuesto. persona. Sí, sí, sí. Por eso los divagues tratan también, son diferentes tipos de divagues, ¿no? El anterior, inaugurando a la medianoche a las 12 en divague, estuvo el doctor Julio María Sanguinetti, hoy está Alejandra Fernández, psicóloga, de cómo hay mucha gente que no sabe qué hacer en diferentes circunstancias, ¿no? Cuando yo decía 3 casos, otro caso fue al mediodía, que me llamaba una señora, de que no la conozco, pero que escucha hace tiempo, dice con una voz temblando, dice, a ver, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué le pasó? Dice, tengo un acosador en la puerta de mi casa en el auto. Entonces, la historia muy breve, ella trabajó como terapeuta para un profesional X y ella es muy mona,
Y el tipo creyó que se había enamorado, ella de él. Dice, digo, ¿vos estás casada? Claro, ya estoy casada. ¿Pero qué hago? Dice, le había mandado mensajes diciéndole de todo, y después la fue a esperar a la casa a tipo 2 de la tarde. ¿Tu marido? No está trabajando. Digo, llama a la policía en forma inmediata. Fue lo que hizo. Cuando llegó la policía, él ya se había ido, pero quedó registrado la placa del auto y el nombre, ¿no? Digo, ¿cómo hay mujeres y hombres que no saben qué hacer en determinada situación? Sí, a mí eso que me decías, a ver qué hago, a mí ya me hace ruido, porque es como que venga un paciente y me diga, decime qué tengo que hacer. Yo digo, no, nunca te voy a decir lo que tenés que hacer. Mi trabajo es abrirte el abanico de posibilidades de las cosas que vos podrías hacer, pero yo nunca te voy a decir lo que tenés que hacer. También hay que ver por qué se llega a esa situación, Sí, ¿verdad? sí. Porque uno, con todo respeto para la señora, ¿no? Sí. Es la historia que ella cuenta. Bueno, pero hay que ver si en algún momento no se hizo atractiva para el profesional, pero no porque quisiera. No, hay todo un lenguaje no verbal. Es muy difícil llevarse por lo que dice. Nosotros sin querer podemos dar a entender al otro, o hay gente que es histriónica naturalmente. Hay gente que le gusta coquetear, por exacto. Y estás en esa franja de entre que sí que no. Histeriqueo se denomina, porque justamente viene de eso, de una personalidad histérica, de que simula una cosa que es, pero cuando el otro arremete, se retira. Ahora, qué difícil que somos los seres humanos, ¿no? Son difíciles, no, interesantes y complejos, capaz. El poder de la mente. Sí, a mí eso te escuchaba antes de venir para acá que hablaban de los sueños. Para mí un tema por demás apasionante. A ver, porque yo sueño cada cosa a veces que digo, yo no sé cómo puedo soñar esto. Es interesantísimo los sueños y es interesantísimo el análisis de los sueños en terapia, la información que trae. Hay varias escuelas, digamos, que se enfocan de cómo analizarlos, etcétera, etcétera. Varias bibliotecas, como se dice. Pero a mí me ha dado mucho resultado, incluso he destrabado cantidad de conflictos con gente a raíz de los sueños. Ah, mira. De lo que representa, de lo que... Incluso hasta a nivel familiar, me ha pasado. ¿Se puede decir que el sueño es una suerte de capital acumulado que en algún momento, por alguna causa, se superficializa? Se puede decir que los sueños es como si nosotros tuviéramos una gran olla y tiene varios ingredientes. Uno de ellos es el resto diurno. Algo que a mí me pasó en el día, que lo traigo de una manera que no es coherente, porque eso sale del inconsciente, o sea que ahí todo vale. En el inconsciente todo vale, todo está ahí revuelto, no tiene noción de tiempo, ni de si está bien, ni de si está mal, ni si, ahí está todo mezclado. Y lo llevo para ahí, no me di cuenta, no lo registré en el día, capaz que me encuentro con Jorge o en Facebook o en alguna red social hacen mención a él y yo me traigo un recuerdo de él cuando nosotros éramos más jóvenes y pasó algo y me quedo ahí. Pero en el día a día lo reprimí, digamos, lo tiré para atrás. No es figura, es fondo. Lo tiré como está en parte de la escenografía. Pero en la noche, al bajar la represión, digamos, de lo que es consciente y todo lo demás, ahí puede fluir. Y aparece Jorge en mi sueño. Pero ¿por qué soñé con este hombre si yo ni lo registré? Y capaz que no registré el momento a nivel consciente de que lo vi en esa red social y activó en mí cantidad de cosas. Por otro lado, el sueño también, decía Freud, que no es muy santo de mi devoción, pero hizo muchas cosas buenas, como por ejemplo la psicología, y traerla al tapete, digamos. Es un sueño, el cumplimiento de deseo. Cumplimos deseos a través de los sueños. Y tenemos el típico sueño de que tenemos ganas de ir al baño y soñamos que estamos yendo al baño. Tenemos ganas de comer algo cuando estamos a dieta y estamos comiendo eso que queremos. Viajamos a determinados lugares, etc. Pero también hay... O se nos representa un amor imposible. O se nos representa una figura artística, por Ahora, ejemplo. el sueño, como no tiene que tener coherencia, yo puedo sentir que estoy en mi casa, pero ver que no es mi casa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Puedo sentir que estoy con Abel, pero no tiene la cara de Abel.
pero yo siento que es Abel. Puedo soñar con personas que ya desaparecieron, que fallecieron, como si estuvieran vivas y sentir que estoy con ellas. Y sin embargo, cuando me despierto me doy cuenta de que no. Incluso puedo programarme, soñamos todas las noches. Es natural. La diferencia es que nosotros lo recordemos o no. Ahí está. Podés programarte incluso antes de dormirte para decir, quiero soñar y acordarme, podés dormirte pensando en eso y hay una probabilidad más grande de que tú recuerdes el sueño. Yo a mis pacientes les recomendaba tener una libretita al lado de la mesa de luz, cuando te despertás, anotá lo que soñaste, porque después en el trajín del día, otra vez la represión hace que vos te vayas olvidando de los detalles que son riquísimos. Señores, ha pasado las 0:30, Caramba. ya de la madrugada, y estamos divagando con la psicóloga licenciada Alejandra Fernández, que por supuesto nos está respondiendo cosas que son de todos los días, Sí. pero que a nosotros nos interesa Que les pasa empaparnos, a todos, ¿no? y a ustedes también les interesa porque de una u otra forma nos pasa a todos. Y una cosa importante, Alejandra, ¿qué diferencia hay entre el sueño y lo que uno llama pesadilla, donde hay una sensación de vivencia? Yo soy de soñar poco conscientemente, pero recuerdo una pesadilla que nunca pasó algo igual y me podía haber matado ese día. Yo voy a ver la llegada de un rally 19 capitales, cuando llegaba ya al Parque Rodó, en el año 1970. Estaba muy nervioso porque daba 2 exámenes de medicina el mismo día, uno de mañana y uno de tarde. Llego a mi casa y le comento a mi madre, qué inconsciente que es la gente. Vos te das cuenta que vi cruzar una señora con un bebito en brazos en un momento que los autos llegaban en la curva a velocidad. Quedó ahí el comentario. De noche, sueño que se me viene el auto encima y en el afán de escapar, yo correr adelante del auto era imposible. Hacia los costados me bloqueaba la gente. Dicen que yo me levanté de mi cama, salí como una exhalación de mi cuarto, entré a la de mis padres y iba derechito a la ventana a tirarme. Hasta que mi padre me cazó de un brazo, me tiró sobre la cama y ahí reaccioné. Caramba. Nunca me había pasado ni nunca más me volvió a pasar. Pero fue una imagen patente de lo que había visto esa tardecita. Y es muy distinto que un sueño eso. Sí, es muy distinto, porque aparte el nivel de conciencia, obviamente cuando nosotros, usted lo sabe mejor que yo, doctor, los movimientos oculares rápidos cuando estamos soñando, el nivel del despertar o no del cerebro en determinadas situaciones, etcétera, pero usted actuó eso, salió corriendo. Sí. Una pesadilla, obviamente que ahí también se ve lo que es el resto diurno, pero evidentemente le movilizó cantidad de miedos o de situaciones que capaz que lo tenían como apresado o tensionado o presionado, probablemente esto de los exámenes o capaz que un poco de autoexigencia de más en esa situación de estudio y claro, no nos olvidemos que la muerte representa cambio y en algunos puntos representa liberación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que usted se quería morir? No. Pero que en ese momento una situación así dramática sin dudas que hubiera descomprimido todo lo otro. Entonces es como una salida de emergencia. Ahora, prefiero soñar eso que sin duda debe haber tenido una carga de angustia grande. Sí, fue terrible. ahora Alejandra, en mi caso, y seguramente en el caso de muchos oyentes, ¿no? Hay cosas que no comprendo. Porque está cuando, bien, el día que comprendamos todo. En cuanto, no, pero claro, vos sos profesional, pero yo cuando murió mi madre María, pasé mucho tiempo sin soñar con ella, pero mucho tiempo. Pero ahora es recurrente, en el último año, que sueño todos los días. Y no sé por qué. Y sueño de donde yo nací, en Valledén, en los ranchos, que a veces no están puestos como ranchos, pero que yo identifico el lugar. Y me despierto y le cuento a mi pareja y digo, yo no sé qué está pasando, o qué mensaje me quiere decir mi madre, si es que hay algún mensaje a través de los sueños. No, o qué mensaje te querés dar tú. Porque en un sueño hay varios personajes, pero nosotros nos podemos ver reflejados en todos. Si yo estoy diciendo que eso está saliendo de tu cabeza, ¿qué te está pasando a ti en referencia a la muerte, en referencia a tu infancia, en referencia a tu mamá? Esa sería la pregunta correcta. Claro. Te tenés que parar desde vos. Cuando vos tenés un sueño es, bueno, vino tal amigo y me tuvo una actitud no sé qué, ponete vos a ver ahí. ¿Qué te estás queriendo decir? ¿Qué es lo que vos estás sintiendo por ese amigo que lo pones en el guión? Lo escribís vos del sueño.
No es que te lo manden a escribir de otro lado ni lo escribe otro, lo estás escribiendo tú, tu cabeza, tu psiquis. Entonces, ¿qué pasa con tu mamá? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué estás sintiendo tú? ¿En qué etapa de tu vida te encontrás que te estás cuestionando cosas que tienen que ver con la muerte? Que de repente algún familiar, algo que te recordó y te removió y no te diste cuenta. ¿Qué pasa con tu infancia? Por lo general cuando soñamos con los padres que están fallecidos, lo remitimos mucho a cuando éramos niños, porque es nuestra sensación de protección. Aquella protección. Claro. Pero una cosa que me llama la atención, que a María no la veo viejita como se murió, nunca la vi viejita, la veo una mujer joven. Sí, está bien. Es con lo que vos te quisiste quedar. El recuperar la imagen de lo que fue tu mamá. Exacto. Mira, Sí, porque sí, nunca soñé con ella en silla de ruedas o en su enfermedad, o sea, muy viejita, sino una mujer de unos ¿Sabés qué 50 pasa? años. Ahí yo pico. tengo la explicación de Sí. tanto convivir con él. Yo creo que tú fuiste un excelente hijo que acompañaste a tu madre hasta el final, pero para ti tu madre murió el día que hizo la hemiplegia, porque después nunca fue María. Era una persona que estaba allí. Puede ser, puede ser. Puede ser eso y puede ser también que uno, una cosa es la madre que en los últimos días de ella, en el último tiempo, en los últimos años después de la enfermedad, y otra cosa es la madre que nosotros tenemos internalizada, digamos. La imagen de madre que tú tenés es esa que vos describís en tus sueños. Porque, como yo le decía a una paciente que se presentó conmigo y me dijo, hola, yo soy fulanita y soy esquizofrénica. Entonces yo le dije, hola, yo soy Alejandra y tengo la primera cosa para decirte, si no, no estoy dispuesta a trabajar contigo. Tú no sos esquizofrénica, tú tenés esquizofrenia, que es una enfermedad. Sos mucho más grande que la enfermedad. Si no, no Qué tengo nada de importante qué hablar eso, ¿no? contigo. Entonces, para ti, tu mamá era mucho más grande que la silla de ruedas, que la incapacidad, que esa madre que vos veías tan fantástica. Nunca la viste como alguien, no viste la enfermedad, ella no era la enfermedad. Que Era- fue la imagen de María durante 80 años. Mira vos, la gente se estará preguntando, ¿no? Estamos en Oriental de Montevideo, Uruguay, en Sequidos Oriental, en pleno divague. La gente se estará preguntando, porque además es algo común. Todos soñamos, soñás tú, Sí, todos. Es Jorge, que si se registra la la actividad audiencia, electroencefalográfica, el cerebro nunca está plano. Nunca. Y tú mencionaste hoy al pasar un tema que no es al pasar, porque está muy de moda, el bullying. Sí, sí, ¿Qué pasa en la lamentablemente. mentalidad de estos chicos? Ay, el bullying y el ciberbullying. Y el ciberbullying. Ahora, mucho más de moda. A ver, ¿cómo es Porque- el ciberbullying? Sí, porque esto en tema de trastornos, psicología, educación, tenés que ir un paso adelante porque obviamente los chicos son nativos tecnológicos. Nosotros somos inmigrantes, o sea, ellos ya nacen con un aparato tecnológico en las manos, ya los bebés vos los ves y de repente están con una tablet de juguete y hacen así para ver si Instintivamente. cambia la pantalla y esto vuela. Y nosotros los adultos tenemos que ir corriendo de atrás a eso. Entonces, lo que era el bullying antes, propiamente dicho, se daba mucho el acoso escolar, que era sistemático y sostenido en el tiempo, para que se constituya bullying. No es un día vine mal y cargué a tal compañerito y le dije, no sé, narigón, orejón, petizo, alto, no sé, no le dije eso. Gordo. Eso no es bullying. Eso es, lo molesté, un día, 2 días. Ahora, cuando esto se hace sistemático y es en el tiempo y empiezo a buscar cómplices para unirme en contra de bullying, se daba mucho más en el ámbito escolar y terminaba el horario escolar y el niño se iba a su casa y encontraba un refugio en esto. Desde que están los dispositivos tecnológicos, los celulares inteligentes, la computadora, Facebook, no sé, Instagram, WhatsApp, lo que sea, los límites son muy difusos. Ya la escuela no termina a las 5 de la tarde o a las 12. Ya me lo llevo a mi casa. Lo mismo nos pasa a los adultos con el trabajo. A mí ahora me puede caer un mail de trabajo a las 10 de la noche un lunes. Antes era impensable. Antes lo más que podía pasar era una llamada telefónica que decían, no, la psicóloga no está. Claro, Ya está. y ya está. Ahora estás como con diría Sabina, con el cartel de libre en la solapa todo el día. Como si uno no tuviera nada que hacer y no tuviera una vida. ¿Cómo se mezclaron la vida privada y la vida profesional o la vida pública también?
Ah, no, porque yo no hablo de, pero sin embargo exponés tu vida pública de una manera, no me junto con los vecinos, no me gusta esto de juntarme, pero mirá tu Facebook, tenés 1200 personas y ven todo lo que no ven tus vecinos. Que además son virtuales. Exacto, que no los puedo tocar. Bueno, esto de ciberbullying es lo mismo que el bullying, el mismo, digamos, modalidad, pero a través de un aparato tecnológico. Entonces esto me persigue hasta abajo de la cama, literalmente, porque el niño se siente acorralado y no puede salirse de esa situación. Y cada vez estamos viendo más casos. ¿Cómo se puede detectar eso precozmente para que los padres estén sobre aviso? Porque claro, el niño a veces transfiere sensaciones, a veces no. Puede haber un niño tímido que se retraiga y no diga. Sí, pero se ve sintomatología también a nivel, hay todo un concomitante orgánico que vos decís, si tu hijo empieza a dejar de comer o come en exceso y no era algo normal en él, no era algo habitual. Si le cuesta, no quiere reunirse con compañeros, deja de tener vida social. Ves que antes estaba mucho en las redes sociales y ahora se retrae. Digamos, totalmente. Lo que lo aparta de lo que era su conducta estándar. Exactamente. Eso se puede ver, es como en medicina cuando tenés fiebre, se puede ver a muchísimas. Esa es la sintomatología. Después está en el padre, en ser cercano y saber leer que acá hay algo que anda mal. Y bueno, la comunicación, como digo siempre, en cualquier relación humana es fundamental. Tenés que construir la comunicación con tus hijos desde que son chiquitos, no cuando hay un problema. ¿Y eso no será que a veces no pasa? Porque hoy los padres están tan exigidos y llegan tan cansados que ni siquiera perciben esos detalles del hijo. Sí, están exigidos o se exigen, no sé. O hago tantas cosas para conseguir más dinero, lo que hablábamos al principio del divague, para darle cosas y no le estamos dando lo principal y lo más importante, que es la atención, el cariño, etcétera. También es interesante en este punto el rol de los abuelos, que los abuelos hoy por hoy están siendo más padres que los propios padres y los padres están siendo, ¿por qué es traumática? Y los padres están siendo más tíos que padres. Ahora, Alejandra, ¿por qué, y después retomás con lo que venías diciendo, por qué la gente, la mayoría, no todo el mundo, pero la mayoría, pone su vida en el Facebook? Porque yo no, yo tengo un Facebook que me lo hacen. Digo lo que debe poner, no digo nada de mi vida privada, ni opino de nadie. Digamos que es un Facebook laboral. Exacto, y tengo, Musicalísimo tiene miles de seguidores y lo hace un profesor que sabe de ese tema. Y en YouTube también, pero a veces abro y en YouTube o en el Facebook la gente comenta que se peleó con el novio, que va a dejar el marido, que... O cosas mucho más simples. O mucho más. ¿Por qué ahora todo el mundo sabe de tu vida a través del Facebook? ¿Por qué uno decide abrir la vida? ¿Y qué representa eso? Y además, voy a un ejemplo más antes de contestarles. He presenciado a nivel de redes sociales mensajes que se manda el esposo con la esposa. Se cuelga una foto de los dos y etiqueta, por ejemplo, nosotros estamos casados y yo pongo con Abel Duarte. Y pongo, sos lo más importante para mí, papá, y vos me contestás, es increíble. Esposos, vos me contestás al comentario mío y decís, yo también, gordita, sos lo máximo que me pasó en la vida. Y vos decís, pero ¿en qué estás pensando? Sería tan fácil con una caricia, un beso bien dado, manifestar lo mismo. Pero digo, ¿qué nos está pasando que a través de un dispositivo tecnológico le tengo que decir a mi esposo lo que siento por él o viceversa? ¿Y por qué lo tengo que hacer público de esa manera? Entonces, si los adultos perdemos el límite entre la privacidad y lo público, después, ¿cómo no queremos que los chicos se expongan? Y tenemos nenas de 12 años que de repente se sacaron una foto en ropa interior haciendo carita y la cuelgan y la pasan a un grupo de WhatsApp y cuando querés acordar es viral en el colegio y la tienen que terminar sacando la niña por lo que eso repercute a nivel social y a nivel de su autoestima, de que la tratan de esto, de lo otro. Eso se llama sexting. Sexting. Y lo hacen los niños y los adultos. Y cuando yo cuelgo una foto en Facebook o te la paso a ti por WhatsApp o el doctor, ya no es más mía esa foto, porque yo no sé qué vas a hacer vos con esa foto. Ese es el tema.
Entonces, esto de la privacidad y de todo lo demás, y por qué la gente expone su vida, y cada vez se atrofia más el tema, cada vez tenemos más herramientas para comunicarnos, pero estamos dejando de usar la principal, que es el cara a cara. Pero hace poco tiempo, no vale el caso decir el nombre, pero que todo el mundo se imagina y sabe, un dúo, aparte de amigos míos, Sí. uno de los hermanos, haciendo el amor con diferentes mujeres, se exponía a él, y bueno, eso, no sé si sigue preso o sea, está libre, pero perjudicó al hermano y al dúo, que era muy conocido, muy famoso, de todas las actuaciones, y vivían de eso. Personaje grande, además. ¿Qué lleva a uno a que vive de lo que hace, poner esas fotos, él y otros más? Y la farándula está muy de moda en eso, ¿no? La farándula argentina, no sé si tanto la uruguaya, me parece pero que ha parado un poco, pero de Sí. lo que haces vos con tu esposo en la intimidad, que a nadie le importa, te importa a vos y a tu esposo, porque son pareja, pero a nadie más le importa. ¿Y el por qué se sube eso al Facebook? Pero ¿por qué la pregunta es otra vez, ¿por qué tengo la necesidad de mostrar lo feliz que soy? O lo si nosotros vamos a la traducción, digamos, de Facebook, es un libro de fotos, de caras, digamos. Y se pensó como eso, como compartir con gente que estaba lejana o alejada, o con quien yo no puedo tener un contacto directo. Nunca se pensó como... Pero no con un pueblo. Exactamente. Yo trabajo mucho con jóvenes y les pregunto eso. ¿De verdad a cuántos conocés personalmente? Y no me digas, no me justifiques que sí, porque me contactó por el chat y me dijo que yo era el primo que estaba en la hamburguesada de no sé quién, entonces eso ya es lícito. Pero el cuento del tío, 1000 veces, y después terminan mal estas cosas. Y así son los encuentros amorosos también. Claro. Hechos con personas desconocidas que en la inmensa mayoría de los casos terminan muy Bueno, mal. esta persona que mató a 50 homosexuales en un club homosexual en Orlando, precisamente se conoció con su mujer a través del Facebook. ¿Y cuántos de estos Que ya estaba separado, ¿no? que han hecho atentados, terroristas, etcétera, lo han anunciado por las redes sociales? ¿Qué cantidad de cosas que hay en las redes sociales, bueno, que no nos damos la cuenta? primavera árabe comenzó a través de redes Bueno, sociales. a eso voy. Y Y fue después, todo un movimiento político del norte de África que después tuvo otras derivaciones que lo estamos pagando hasta Pero hoy. también es tan importante porque, mira, es decir, hoy esto ha traspasado a la radio, ¿no? Que estamos grabando con esa cámara que estoy mirando, y esto está yendo al mundo, y seguramente no solamente la gente que nos está escuchando ahora, sino la gente que nos va a ver en la semana, en la otra semana, tus reflexiones te van a ver a ti, no a nosotros. Y qué importante, porque traspasa lo que es la radio. Porque la radio es, te escucha la audiencia a esta hora de la madrugada del lunes, que está trabajando o que no puede dormir, que le interesa el divague porque sos vos, porque sos psicóloga, porque sos profesional y que le interesa saber de cosas, pero el resto del mundo, estoy hablando del mundo, Europa, Estados Unidos, Asia, yo qué sé, nos puede estar viendo ahora, mañana, dentro de un mes, que también es extra radio, le agrega a la radio otro tipo, que la comunicación es la misma, pero te está viendo. Claro, pero esto está agregando información en el peor de los casos. No estamos haciendo ninguna deformación. No. Claro, de pero nada. lo que quiero decir yo, Jorge, cómo sirve también positivamente, positivamente, el tema. por cierto. Ahora, desde el momento que que nosotros estamos al servicio de las cosas y no las cosas al servicio nuestro, ahí se empieza a corromper. Hablábamos de la corrupción, Claro. ahí se empieza a corromper el ser humano y se puede volver un vicio. Porque también están descritos situaciones como, por ejemplo, la WhatsAppitis. En serio, un tipo de tendinitis que es por estar todo el día con el celular permanentemente. Está descrito también el Vibration Phantom, se llama, que es que yo imagino como si fuera algo fantasmagórico que está vibrando mi celular. Porque mi vida pasa a través de un aparato. Entonces pienso que está vibrando y lo chequeo cada 30 segundos para ver si está... ¿Y de qué te estás perdiendo? Yo lo comentaba hoy, cuando me voy de acá, el 116 en general se llena, ¿no?
Y yo voy observando a la gente, ¿no? Todos en Y una todos pantalla. están permanentemente comunicados. Sí. Pero aparte se están comunicando y todavía escuchando música. Sí. Todos juntos. Ujú. Yo digo, hay tanta cosa para contar en forma permanente. Y ahí volvemos a algo que tú decías con respecto al bullying. El enorme tema de quién enseña y quién educa. Sí. Enseña la escuela, educan Los los padres. padres. Y ahí volvemos a la depreciada institución familiar. Hace no mucho se publicó una encuesta de que se ha comprobado que en el Uruguay beben alcohol niños que están en 5º año de escuela. ¿Y por qué? Porque los papás toman delante de él. Claro. ¿O no? Sí. Y porque licitan una situación o naturalizan una situación que para ellos es como decir buenos días, como comer con ¿Por ellos. qué no puede haber previa sin alcohol, por ejemplo? Claro, por ejemplo, ¿por qué tenemos que salir tan tarde los uruguayos? ¿Por qué necesitamos de la noche para transgredir? ¿Cuál es ese tipo de preguntas? Uno anda por Amsterdam y la transmisión a ver las 3 de la tarde. No es una moda, yo no quiero recordar el tiempo pasado porque alguna gente dice todo lo pasado fue mejor y hay que verlo. Pero no hace tanto tiempo que Musicalísimo hacía bailes todos los sábados y yo llegaba temprano, a las 11:30, 12 y pico, estaba comenzando los bailes y ya estaba todo lleno. Empezaba a la 1 de la mañana. Exacto, y a las 5 o 6 de la mañana terminaba. Ahora si llego a hacer un baile para jóvenes y llego a las 12 de la noche, no existo. La última vez que yo lo acompañé a Río Branco a él, entró a las 3 de la mañana. Sí, y ahora si voy entro a las 4. Es que yo yo soy de la época en que cuando se salía después 12:30, 1, era cuando estaba, digamos, en su punto más alto. Pero era impensable decir salgo y a las 4 de la mañana me daba una pereza. Siendo joven, ahora ni les cuento. Pero ¿qué es moda eso? ¿Es cíclico? ¿Cómo se Son entiende? modismos, sí, es cíclico y no se olviden que el adolescente actúa por conducta imitativa y en grupo se siente más y más fuerte por la inseguridad que está viviendo. Entonces, basta que lo hagan unos cuantos para... Ahora, a mí lo que me preocupa es que socialmente los adultos estamos copiando también conductas adolescentes. Eso me preocupa aún más, porque si no obstante que éramos mal ejemplo para nuestros jóvenes, ahora estamos replicando y me atrevería hasta subimos la apuesta en las malas costumbres que tienen algunos adolescentes. Y voy a poner un ejemplo que el diario El Observador sacaba un artículo hace un par de semanas atrás sobre los grupos de WhatsApp que arman los padres, que son una auténtica pesadilla para las instituciones educativas. La cantidad de información no oficial que circulan en esos grupos y que atentan contra el bienestar de sus propios hijos en el fondo y contra la autoridad que tendría que haber, como decía el doctor, una cosa es enseñar, instruir y otra cosa es educar. Los padres están educando muy mal a sus hijos. Por ejemplo, en esto que yo les digo. Porque está bien y en esto también critico a muchos profesores que están entrando en una relación simétrica con los alumnos. Se perdió la jerarquía. Sí, en todos los órdenes de la sociedad y eso está mal. Porque la asimetría que tiene que existir entre un docente y un alumno tiene que existir. Porque hay uno que evalúa y otro que se evalúa. Es como aquello, yo soy amigo de mis hijos. Exactamente. ¿Eso quita que el docente no aprenda de sus alumnos? Por supuesto que no. Nosotros los que enseñamos sabemos que somos los mayores beneficiados de ese círculo. Esto es circular, pero eso no quiere decir que yo no siga siendo el profesor y tú el alumno. Entonces, si perdemos esas jerarquías, después tenemos esos grupos de WhatsApp de los padres que cuestionan todo lo que hace el profesor. Y sobre todo cuando el profesor marca un límite. Y hay varias viñetas de Mafalda que ilustran esto, y de lo que era antes y de lo que es ahora. Antes se portaba mal el hijo y mandaban una cartita de la escuela, y los padres lo primero que hacían era cuestionar al hijo. ¿Qué hiciste? ¿Por qué la maestra? Pero qué increíble, no puedo creer que... Ahora cuestiona y ahora es al revés, docente. dice, mañana la voy a ir a esperar a la puerta y le voy a preguntar quién se cree que es para decirte a vos lo que... O hay chicos que amenazan a sus Exactamente. Pero mira, hace poquito tiempo, bueno, ahora el tema se calmó, la Intendencia de Montevideo, lo habrás escuchado, iba a hacer una
tipo ley, Ujú. que en Montevideo tenía que comenzar las fiestas Sí, a las 12 sí, de la sí, noche sí, y lo terminar a las 5 de la mañana. Yo un día lo llamo a Martínez, que somos amigos, y le digo, Daniel, ¿quién te hace solo eso? Digo, pones eso y no va a dar resultado, porque ya los gurises, los chicos están tan acostumbrados a hacer esa previa, que nadie, digo, ¿sabes quién se van a fundir? Los empresarios de los boliches, porque van a hacer la previa en la calle toda la noche a la hora que a ellos se les ocurra. O van a empezar las fiestas privadas como en Punta del Este. Una casa y bueno. O las fiestas privadas, y hay mucha gente que vive, que son muy buena gente, que son dueños de empresas, que tienen mucho impuesto que pagar, que dependen de la gente. Digo, y si vos autorizás eso, y se quedó pensando, porque viste que un intendente o quien sea tiene muchos asesores. Entonces hay un asesor que dice, mira, deberíamos cambiar esto, pero yo creo humildemente que con eso no se cambia, ¿no? Pero tú decías una cosa importante recién, que va de la mano con esto. Entonces nunca pondremos límites a nada. Eso iba a decir, porque también tenemos que ser agentes de cambio, desde el rol que nos toca en la sociedad también. Pues yo me pregunto, ¿y estos chicos si viajan a Europa, por ejemplo? Yo, gracias a Dios, tuve la suerte y el apoyo de mis padres de viajar 5 veces a España. 2 para estudiar. Y allá se sale a bailar en horas tempranas. Vos salís de trabajar, haces, te vas de tapas, como dicen ellos, y después podés ir no te cobran entrada en los bolichitos que hay muchos, en una calle de repente tenés 10, 12, y podés entrar y salir, que lo único que haces es pagar la consumición, no te cobran entrada. Y podés venir de estas latitudes, con estas costumbres, y que no salís a bailar a España, o te vas a adaptar a lo que hay ahí. Bueno, barrio más loco que el Village en Nueva York, ninguno. Y yo la primera vez fui con una amiga a la 1 de la mañana pensando que era la efervescencia. Ya estaban cerrando. Claro. Apenas si podemos tomar Entonces, una cerveza. Ese joven que va a España, que de repente se va a Salamanca a hacer un curso, como me pasó a mí, ciudad universitaria. Se va a tener que adaptar. Y te vas a adaptar. Y vas a ir y a las 5 de la mañana, como dirían ellos, ni Perry Mason, no hay nadie en la calle. Nadie, ni tu alma. Claro, Alejandra, pero no es una cultura. Musicalísimo va ahora el 25 y 26 de agosto a 2 ciudades, a West Palm Beach en Estados Unidos y a Miami a hacer fiestas. Y ya estoy informado que el sábado va hasta las 2 de la mañana y el domingo va hasta la 1. Y Musicalísimo va a Sydney, Australia, el 26 de septiembre. Y tuvimos hará 2 meses. Estuvo Irma, que es la secretaria del Club Uruguayo. Y la fiesta comienza a las 9 de la noche y a las 12 de la noche el club tiene que cerrar el Club Uruguayo. ¿Tú me estás diciendo que es cultural o que las leyes tienen que estar al servicio? Sí, es ley. Yo creo que hay que acompasar las dos cosas. Media hora más, te cae la policía y te cierra el porque la cultura se hace en base a leyes. Si no, caemos en la anarquía. Entonces digo, esto que dice Martínez, de que a las 12 se empiecen los bailes. ¿Por qué una ley después no puede hacer que las personas se reencaucen? Es que están para eso. Y no será porque somos latinos y nos damos mucha bolilla. No. Pero yo te estoy hablando, yo tengo 39 años, a ver. Y cuando yo salía, hasta los 24 que me casé, yo salía. Y salía y a las 5 de la mañana ya se terminaba todo. No estamos hablando claro. de la prehistoria, de que esto sucedía de 15 años en la historia es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Entonces, y es lo mismo que pasaba con los Palacios Peñarol. Se puede cambiar. Sí, yo soy optimista en esto, porque la consecuencia social que nos está trayendo esto también es grave. Yo he conocido muchos chicos que entran a hospitales y a sanatorios con comas etílicos. Sí. Pan nuestro cada día. No te estoy hablando de la droga, te estoy hablando del alcohol. Bueno, yo creo que el gran aumento de enfermedades psiquiátricas, ese pico terrible de suicidios que se da entre los 15 y 20 años, es fruto de todo ese cóctel. Porque es la mejor etapa de la vida. Sí. Yo no digo que volvamos a la inocencia que teníamos nosotros. Ya pasó eso. Sí. Pero si las épocas las juzgás por sus resultados, en aquella época no había tanta gente en psicólogo, tanta gente en psiquiatra, no había anorexia, no había bulimia, no había suicidios, o por lo menos eran razonablemente menores. Sí. Y había límites. Y creo también que además, que empezaban por ponerlo los padres. Sí, soy muy crítica también con la literatura que llega a las manos de nuestros jóvenes. También. El tipo de libros que leen, los que leen,
que ya es un milagro Que son que los lean, menos. pero los que leen, también lo que leen, Y ni hablemos lo que se lee a través de la computadora. sí, también. Porque ese es otro tema que yo siempre lo digo para la medicina. Mucho cuidado con esas informaciones, porque de pronto en una página no entra todo, te sacan una frase y te cambian el contexto. Sí, por supuesto que Hay sí. que tener mucho cuidado con eso que es pseudoinformación. Sí, y psíquicamente tiene un poder impresionante lo que es Internet y que ya tiene un grado de veracidad para mucha gente que es superior incluso hasta un letrado. Es casi O sea, mandatorio. a mí me ha pasado de tener gente conocida que se va al médico de la emergencia y va y googlea lo que le dijo el médico para ver si estaba bien. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Y si no está conforme, busca y busca y busca y termina leyendo lo que quería escuchar. Créeme que hoy ejercer la medicina, gracias a Dios me fui a tiempo, es todo un problema. Ujú. Porque está la competencia del pseudo entendido y está la competencia de la computadora. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Divague, más que interesante, lástima que el tiempo se va tan rápido, porque ya hemos pasado la 1 de la mañana, aquí en CX12 Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, 770 AM. Estamos al mundo a través de www.oriental770.com y este divague de Musicalísima con la psicóloga licenciada Alejandra Fernández, que nos está paseando por todas nuestras ignorancias. Yo le quería hacer una pregunta, Alejandra, porque a mí me encanta, o al menos antes lo hacía, ahora la programación católica cambió bastante, entonces ahora va a la misa primero, entonces ahora se me dificulta escucharte los jueves, pero antes te escuchaba siempre. Yo no soy muy afín de escuchar programas católicos porque no los escucho, o sea, no salgo de acá y escucho FM. Pero te escuchaba cuando estabas vos los jueves y vos siempre traías una problemática distinta. Capaz hoy que jueves también, pero que vos no vas a estar porque estás en el divague, ¿tenías algún tema hoy preparado para hablar precisamente en el programa católico? Sí, estábamos hablando, venimos como en un ciclo de lo que les hablaba del abuelazgo hoy, de qué es ser abuelo hoy, que no es lo mismo que cuando nosotros teníamos nuestros abuelos, el rol que cumplen, y también de la tercera edad y que se tiene que dar una nueva orientación vocacional. Nosotros pensamos en la orientación vocacional cuando llegas a cuarto del liceo y tenés que elegir qué bachillerato vas a hacer, qué orientación. Voy a hacer humanístico, voy a hacer derecho, voy a hacer... Y no es solamente eso, no es ahí puntualmente, sino que esto es en varias etapas de la vida. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y después del momento de la jubilación, no todo el mundo lo tiene tan claro como el doctor, qué es lo que quiere hacer. Hay que prepararse. Sí, hay que prepararse De antes. Exactamente. Esto es un proceso que se tiene que dar, hay que hacer el duelo correspondiente de lo que voy a dejar de ser, soltar eso y empezar una nueva etapa. Pero mucha gente está llena de proyectos a nivel mental, pero cuando los tiene que patentizar les viene un miedo y les viene una depresión y dice, esto que yo quería hacer no lo puedo hacer. O también está lo que les decía hoy más temprano, estos abuelos que se tienen que transformar con no sé cuántos años en padres de nuevo. ¿Por qué digo no sé cuántos años? Porque se está viendo que los jóvenes cada vez se casan más tarde, cada vez tienen hijos más tardíamente, entonces los abuelos por ende son añosos, claro. Cuando ya creían que iban a disfrutar, dijeron, bueno, al fin me senté, crié a mis hijos y voy a disfrutar no, los vas a tener de lunes a viernes, de 6:30 de la mañana. Bueno, la propia ley uruguaya los condena, porque si un padre no se hace cargo de sus hijos, se le transfiere con recursos menguados al abuelo la obligación de mantener. Claro, pero en este caso... no interviene la ley en el sentido de que los abuelos lo hacen de onda. Es una transferencia. Sí, pero los hijos son niñeros siguen sin siendo sueldo. niños, sí, exacto. Pero no con la misma paciencia ni los mismos límites que cuando fueron padres. Claro. Porque estás programado naturalmente para en este momento de tu vida disfrutar y descansar. Pero es que si no la mujer podría seguir siendo madre eternamente. Exactamente. Es que biológicamente está exactamente por algo están marcadas las etapas. Exactamente. Entonces no tengo la misma paciencia, obviamente,
y no quiere decir que sea un mal abuelo ni que pierda la paciencia, no, no tengo la misma porque no tengo la misma edad. Y segundo, no es lo mismo ser abuelo que ser papá. Aparte están las conducciones paralelas, porque de repente el abuelo tiene unas premisas y los papás tienen otras. Y usted lo llama así, yo lo llamo que tienen que cambiar de chip los niños, como los celulares. Tienen doble chip. Cuando estoy con papá y mamá actúo de una manera y cuando estoy con los abuelos de otra. Es como jurisdicciones. Bueno, en la jurisdicción de los tatas o de los abuelos yo hago determinadas cosas que sé que en casa no puedo. Ahora, lo preocupante es que cuando llego a casa es el fin de semana. Y hay padres que se sienten muy culposos de no haber estado en toda la semana y el fin de semana le dan todas las cosas que no... Entonces son padres Disneylandia, como digo yo. Son copadísimos, lindísimos, buenísimos, paso divino, pero es un fin de semana. Padre se es de lunes a lunes y es hasta que te mueras, porque mentira que después que se fueron y se casaron vos seguís pendiente de tus hijos, porque son parte de tu ser, salieron de ti. No es que tenga fecha de vencimiento eso. Eso es otro tema que yo trabajo mucho con los padres que están separados. Tú te divorciaste de tu pareja, no de tus hijos. Tú dejás de ser la pareja, pero no dejás de ser la pareja de padres. Y muchos de los problemas que tienen los niños de papás separados es que no lograron diferenciar eso. El porcentaje de divorcios es alto y las malas separaciones la regla. Sí, y además ahora la estadística de divorcios ha bajado porque ha bajado las uniones civiles, sí, no porque no se separen. Exactamente. Porque es lo que contabiliza la ley, sí, tantos divorcios en el diario oficial lo publicaron y bárbaro, pero la cantidad de parejas que estaban de hecho unidas y que no tuvieron que pasar por la experiencia del divorcio o que se separan estando casados pero no lo hacen legalmente. Ahí está otra moda, Alejandra, como la previa de la fiesta, ¿no? Porque antes cuando uno era chico, la gente, como vos, solía casarse por la iglesia. Bueno, uno haría fiestas si podía, si tenía dinero, otros no, pero se casaban por civil y iglesia o por iglesia. Ahora resulta que ninguna de las dos cosas está funcionando, ni la iglesia ni en civil, porque está la pareja. Y bueno, está la pareja y eso. Y son parejas, no quieren casarse. Pero y por la aquí mujer, de que casarse es una firma y descasarse es un lío. y la mujer además, Sí, como vos, yo tengo muchas amigas, es más, hace poco tuve que ir a hacer fisioterapia por mi rodilla, que me había tropezado, y me atendió un médico de 35, 36 años, y hicimos amigos con la doctora. Y yo pregunto mucho, digo, che, doctora, ¿no te has casado? ¿No tenés hijos? No, a ver, dice, ni loca. Yo ahora estoy, ya viajé mucho, pero no viajé por estudios. Iba a una ciudad a prepararme, porque yo también es médico y licenciado en eso. Y ahora estoy viviendo la vida con mis amigas. Nos vamos a Estados Unidos, o nos vamos acá y nos vamos allá. Ni de ahí. ¿No vas a tener hijos? Sí, pero eso dale para los 2, 3 años más adelante. O sea que la mujer también ha cambiado la forma de pensar de la mujer de antes. Sí, sin duda. Yo lo que digo, por experiencia propia, una cosa no quita la otra. Se puede hacer todo también. No está bueno como antes frustrarse profesionalmente por casarse joven y ser madre. Pero una cosa no inhibe la otra. Yo dije que algún día, con mucho respeto, lo digo de verdad, por las que son amas de casa, pero yo dije que algún día voy a hacer un escrito sobre el síndrome del ama de casa, de la que no se queda por opción, sino que casi por imposición. Antes se daba mucho, ahora se da cada vez menos. Que la mujer se tenía que quedar en la casa con los hijos y el hombre salir a trabajar y ser el que traía el dinero a casa y bla, bla, bla. Y la mujer, aunque no vaya a trabajar, tiene que hacer una actividad fuera de su casa. Porque esas frustraciones, ese mundo, esa cosa que queda ahí, es difícil después de porque además después los hijos crecen y aparece otra cosa que es peor, el tedio en la pareja grande. Sí. Bueno, el síndrome de nido vacío. ¿Cómo se llama? Síndrome de nido vacío es cuando se van los hijos y estuviste tan ocupado siendo padre que mirás a tu pareja y decís, ¿quién sos? Porque la verdad que me perdí unos años de mi vida, de nuestra vida de pareja, me la perdí y no sé quién sos. ¿Cuántas mujeres de antes conocían a sus maridos el día que se jubilaban? Sí, y de hecho hay muchos divorcios que se están dando ahora en parejas de 40 y pico de años de casados.
Es cierto. Porque recién ahí se conocen. Sí, o porque se reconocen. O se reconocen. Se reconocen y lo que ven no les gusta. Y está comprobado que lo que es rasgo o lo que es algo que era parte de tu personalidad cuando sos joven, cuando estás creciendo, eso se rigidiza. Y si vos eras un poco maniático con determinadas cosas, cuando seas grande vas a ser muy maniático. Entonces, eso no cabe duda. Eso no cabe duda. Entonces, en el matrimonio, en la convivencia, eso empieza a molestar, y molesta mucho. Y capaz que yo no tengo ganas de aguantarme eso. Y capaz que ni te conozco, porque me pasé 20 años criando, o poniendo toda mi energía en eso y descuidé la pareja. Y resulta que cuando se da esto de síndrome de nido vacío, volaron todos los hijos, te miro y digo, ¿vale la pena seguir esto o cada cual por su lado? Y ¿El síndrome de nido vacío es una creatividad tuya como profesional? No, eso está descrito en psicología. Mirá, Sí. Porque está bien, síndrome de nido vacío. Claro, es un síndrome, es un conjunto de síntomas, o sea, cosas que se dan habitualmente en la mayoría de las personas que fueron estudiadas, que se fueron sus hijos de su casa y experimentan una depresión, un bajón. Un síndrome no es una enfermedad. Exacto, es un cajón desastre, sí, donde se depositan síntomas y signos. Claro, entonces de repente las mujeres probablemente somaticen un poco más, algunos achaques se aceleran, el hombre le pasa que necesita ocupar su tiempo en otras cosas, etcétera. Es una crisis familiar, en un momento de crisis no por lo negativo, sino por el cambio en sí, como hay. Está la crisis de cuando tenés hijos chiquitos a cuando pasas a tener hijos adolescentes, es distinto. La pareja de padres se tiene que reacomodar, la figura, la foto familiar cambia. Hoy en día hay mucha diversidad familiar, no es como, para nosotros los psicólogos es un gran desafío abordar la familia, porque no es la familia nuclear tipo que existía antes. Ahora tenés familias que se divorció y se volvió a casar o está juntado, que a su vez tiene un hijo, tiene los tuyos, los míos, los de los dos. Es un problema el que enorme. es el hijo que concilia todo porque es el de esta nueva pareja, pero tiene que convivir con sus hermanos. Y después pasan las navidades todos juntos, la ex con el otro y la pareja. Eso es una foto familiar que a nivel psíquico a nosotros nos da unos dolores de cabeza. Claro. Muchas veces para que el hijo se termine de adaptar al tema de esta nueva familia. A veces pasan 7 y 8 años a nivel psíquico. Ahora, ¿qué pasa con la psicología de la mujer grande? Quiero que nadie se ofenda por lo que yo voy a decir, ¿no? Pero yo tenía muy buena onda con mis pacientes y las quería mucho y me querían mucho. Y yo siempre sostuve que el mejor estado civil de la mujer es la viudez con dinero. Y organizando viajes he llegado a la conclusión de que es así. De que conmigo viajan viudas en buena situación económica, que pueden haber tenido un matrimonio muy feliz, pero que están fantásticas sin el marido. ¿Es tan molesto el hombre grande? No tengo experiencia de tener un hombre grande, digamos, todavía. Pero yo lo que veo es que la mujer, sobre todo en esta franja etaria, correspondiente... Estamos hablando 65, 75 por ahí. Sí. Y sobre todo que viene de una etapa social anterior a la que estamos viviendo ahora, donde la mujer no era tan libre como es ahora, ni trabajaba tanto, etcétera. Vivía muy pendiente de su esposo. Vivía pendiente de cuando llegara estuviera la comida, de que cuando llegara la camisa tal, le elegía la ropa para ir a bañarse, cosa que ahora me parece impensable, pero yo pongo el ejemplo siempre de mi esposo. Yo digo, él no me ayuda a mí cuando hace la cena, no me está dando una mano. Él está haciendo lo que tiene que hacer al igual que yo. Porque si somos parejas, somos parejos. No me estás haciendo un favor cuando pones un lavado en el lavarropa y después lo colgás. Estás haciendo algo por tu familia y por tu casa, al igual que lo hago yo todos los días. Eso es igualdad en el matrimonio. Eso es ser una pareja. Porque si yo me paro en eso de, como pasaba antes, ay, no sabes qué divino, me lavó los platos. No, corazón. Hizo algo por su casa, no te hizo un favor a ti, porque no cae sobre vos toda la responsabilidad. Entonces, estas mujeres estaban acostumbradas a vivir pendientes de, ay, vino tu padre, está de mal humor, no le vayas a hablar, no, mejor hoy no. Con ese miedo, esa tensión, que por más que los adoraran y los quisieran, el tema de cuando la viudez, después de que pasa el tiempo de duelo y todo lo demás, es liberadora.
Y si ahora me puedo ir y no tengo que esperar a llegar al horario que le gustaba, tener el mate. Además, lo primero que te yo no me volvería a casar ni loca. Ni loca. Y los viudos se buscan otra enseguida. Claro, exactamente. Porque necesitan eso. Sí, el hombre en ese sentido, a esa edad y culturalmente que corresponde a esa franja, era mucho más dependiente de la Aparte, mujer. psicológicamente, el hombre envejece mucho más que la mujer. Sí, le quedaba muy cómodo también. Tenía todo un beneficio secundario. Es como tener alguien al servicio tuyo. Eso era fantástico. Ahora, la mujer no estaba muy cómoda en ese lugar, ¿no? Porque te das cuenta que afectivamente el impacto lo sufrió, pero después viene la liberación de decir, uy, qué lindo que me voy a Europa con el doctor, paseo. Pero aparte son feliz. gente divertida, Claro. alegre, buena onda. Sí, sí, sí. Ahora, Alejandra, ¿el mundo está así o el Uruguay está así? ¿Cómo se ve No, eso? hay cosas que son a nivel mundial y hay otras que son culturales, ¿no? Si yo te preguntara hoy a ti, Abel, y al doctor, ¿qué te parece a vos que tiene que ser un padre para que vos lo llames competente, ¿no? Para que sea un buen padre. Probablemente la lista que ustedes me hagan sea una acá y otra en una tribu en África. Porque yo puedo juzgar desde mis ojos de uruguaya o mi mentalidad occidental, decir, bueno, me parece que no tiene mucho apego afectivo al hijo, porque lo lleva así enseguida que empieza a caminar, ya lo unta con una cosa para... Pero vos no estás entendiendo que eso es ser un padre competente, porque recibe rayos de sol que no sé qué, porque va a enfrentarse con animales, porque no va a tener todas las vacunas como pasa acá, porque... Entonces, eso es ser competente. Entonces, yo creo que es cultural también. Claro, justamente Pasa más temprano absolutamente. hablábamos de eso con un invitado del programa. Digo, está bueno el ultraextremismo islámico, todo, pero no todo el islam es así. Pero ¿qué pasa? El problema es que nosotros juzgamos con una mirada occidental Sí. una civilización oriental. De la misma forma que ellos pueden mirar con horror lo que es la nuestra, porque no es extrapolable. Sí. Lo mismo que cuando se quiere implantar una filosofía oriental a una occidental. Por ahí puede llegar a aceptarla. ¿Por qué Pero ¿por qué? Porque somos diferentes. ¿Por qué no llaman tanto la atención las novelas que están viniendo de otras? Turquía, Por ejemplo. Porque revela una forma de vida diferente, independientemente de lo que sea la novela. Sí, sí, Pero sí, este no tema se de preocupan Sila de con eso. las tribus, que existen en la zona montañosa de Turquía, al mejor estilo de antes, o de las 1001 noches, con esa mujer que tiene que hacerle cuentos al marido para que le dure las 1000 noches y aprenda que está enamorada de él, o la otra de Fatmagul, donde el machismo es total y la mujer es un objeto, Totalmente. muestra una Nos sociedad. llama la atención porque es algo totalmente distinto. Y son muy vistas, yo no veo, el doctor es experto en mirar novelas, Pero porque me llamó la atención eso. yo no las veo, pero tienen un gran rating. Pero por supuesto, porque lo raro llama la atención, porque lo distinto llama la atención, siempre. Siempre porque no. Primero porque te llama la atención porque es algo distinto en sí mismo. Y después porque es un espejo al contrario y te denuncia la contradicción, digamos, entre una cosa y la otra. Y que aunque no lo te aceptes cuestiona. te puede hacer entender muchas cosas que pasan. Por supuesto. No justificar, comprender Totalmente. pila de realidades, sin duda. ¿Y qué hora andamos, doctor? Bueno, nos están quedando, qué poquito, 12 minutos para llegar al final de este día. Bien, hoy no le vamos a preguntar a Alejandra, una pregunta sola le vamos a hacer de las tres que le hacemos a todos los invitados, porque Ya sabemos se que es sabe católica, que es ya muy sabemos que cree en católica, Dios. sabemos, ya le preguntamos a nuestro Ibai que había después de, y ella nos decía que después de había algo, ¿no? Sí, 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 para mí sí. Muy interesante el espacio con el padre Fabián Robin en los lunes. Los lunes salgo temprano de trabajar y muchas veces lo escucho. ¿Qué nos habías dicho la vez pasada que había después de, que no recuerdo mucho? Para mí vida, sí, el cielo. Sí, sí, sí. Si no, me parecería que nada tendría sentido. Sanguinetti nos decía el lunes pasado que nosotros le preguntamos si, como viste que en Uruguay todo se comenta, ¿no? Y que decían que él era masón y dijo, no, nunca fui masón. Él se autoproclamaba agnóstico, ¿no? Sí, dijo que él no tenía fe, que no creía en nada, y le preguntamos qué había después, dice nada. Bueno, dice, fe tiene, ahí discrepo. No, él dijo Fe en Dios. que el agnóstico puede tener algún tipo de fe, no la tiene comprobada. Claro.
Él Pero no yo- cree ni deja de creer. Yo hago un juego de palabras porque digo, fe tenés que tener, si te subís al 160 y cuánto, 116. 116 de que el guarda sabe el camino y te va a llevar hasta tu Sí, casa. por Ahí supuesto. eso es un acto de fe. Nosotros lo que pasa es que la fe muchas veces, yo tengo fe en que en este momento voy a estar acá y nadie me va a maltratar. El Yo hecho de creo, venir es a una trabajar creencia. todos los días es porque nos tenemos fe de que lo vamos a hacer de la Exactamente. mejor manera posible. Entonces, Pero sí, también, pero no es una obligación. Uno sabe que tiene que ir a trabajar y ya es automático. Se levanta a tal hora, tiene que ir a trabajar a tal hora. Yo no sé si Sí, llamar... pero si no estás capacitado, Sí. No, bueno, pero si todo el mundo que está escuchándonos ahora o está trabajando o está jubilado. Uno en su puesto de trabajo, otros acostados. Bueno, porque ya es llámale tarde. fe o confianza, que son primas hermanas. Bien. también. Entonces vos decís ¿Confías que hay, en qué? hay un cielo después de Sí. que las almas andan ahí deambulando. No, yo creo creo en el cielo, creo en la resurrección y creo que vamos para ahí. resurrección que es una vida espiritual, porque la gente Sí. siempre confunde resurrección con reencarnación. No es que volvemos a otro ser, ni que No. Nada más reñido con lo que yo creo. al Por eso, menos. por eso. Respeto lo que creen los demás, Sí, el que sí, creen eso, pero yo no. Pero a veces uno piensa... Que no es lo mismo que revivir, resucitar. Miles de Tampoco. millones, a veces le decimos al padre Fabián, ¿no? En conversar con el cura, miles de millones de personas, o la gente le hace esa pregunta, que han muerto en la historia de que comenzó el mundo, ¿no? Que son miles, cientos de miles o de Ujú. millones. ¿Dónde están todas esas almas, no? Porque yo no sé si el cielo es tan grande. Sí, pero para mí la fe tiene cierta razonabilidad y eso es buenísimo. Uno puede razonar cosas que son cuestiones de fe. Ahora, yo no necesito explicarme todo. Y por eso te decía hoy, hay cosas que yo no entiendo y yo celebro que haya pero la cosas que fe no entender. tiene sus elementos de irracionalidad. Sí, también. bueno, hay un salto que de la fe a la razón muchas veces tenemos que dar. Hay cosas que son inexplicables. Y bueno, Cuando ¿Cómo tú que, por crees en ejemplo? lo inexplicable, es un acto de fe. claro. Y por ejemplo, algunos milagros. Hay cosas que de repente pueden pasar que la ciencia te dice una cosa y pasa otra y para mí es inexplicable. ¿Crees o no crees? Esa es tu opción también. Yo creo mucho en que Dios nos hizo libres. Entonces, ese creo que es el acto de amor más grande que ha tenido con nosotros. El hacernos libres. No te obliga a creer o no creer, por ejemplo. Vos tenés dos caminos, elegís uno o el otro. Y cuando elegís uno, que es lo que yo trato de enseñarle a mis alumnos, soltás el otro. Porque vos cuando querés elegir todo, ahí tomas malas decisiones. Yo creo que uno siempre cree en algo. Por eso Porque aunque digo, tú seas absolutamente ateo, por lo menos crees en ti mismo. Sí, para eso voy. Decían, pienso, luego existo, no creo, luego existo. Ese ejemplo que te pongo bien fácil. Cuando yo me subo a un ómnibus, yo confío, tengo fe en que él va a saber lo que tiene que hacer para ser el chofer de ese ómnibus. Y cuando yo voy a hablar, creo que lo que estoy diciendo es correcto, porque es lo que aprendí. ¿Usted no tiene fe que viaja tanto en avión en que el piloto va a saber hacer lo que tiene que hacer para llevarlo? Se Si no, supone. moriría de un Si ataque no, de pánico. claro. Eso es un acto de fe. Y mucha gente no sube un avión para precisamente... O que tiene- todo va a tiene salir ataque de bien aún pánico. yendo con un grupo muy grande de gente grande. Eso Y es de un hecho acto ha de salido fe. bien. Eso es un acto de fe también. Puede ser fe en que creen que su capacidad va a llevar a cabo... Pero también hay imponderables. Exactamente. Pero a veces uno piensa, ¿no? Yo ahora que estoy en la radio católica, bueno, ha cambiado mucho mi pensamiento hace 12 años, desde que estaba en la otra administración, que andaba medio a los tumbos. No sabía en qué creer, pero sí uno, bien facilito lo que te digo, empieza a pensar o a razonar cómo se creó la naturaleza, Claro. cómo se creó el hombre, cómo se crearon los animales, quién los creó, y ahí ya me empiezo a enloquecer. A mí me pasó cuando fui a Asís, de donde era San Francisco de Asís, Hermoso lugar. en la cima de la montaña, mirabas todo y vos decías, claro, ¿cómo Francisco de Asís no iba a hablar todo el tiempo de ver a Dios en la naturaleza, en los animales, en las cosas? Que Porque dicho sea de paso, si alguien está cerca, no dejen de ir. no dejen de ir, es Porque recomendable. es un contacto con algo diferente. Sí. Por La lo menos paz que diferente. hay en ese lugar. yo la ¿Dónde es? verdad, ¿De San Asís. Francisco, ¿es Asís? En Asís. Así sí. Exactamente. ¿Pero que está en dónde? En En Italia, Italia. En Italia. donde está el santuario de San Francisco. Vos estás ahí y decís, claro, ¿y quién hizo esto? O sea, es existencial la interpelación que vos
haces no sé a qué. Al cosmos, al mundo, a Dios. Tiene es que haber un algo lugar donde te sobrenatural. sentís libre, ¿me equivoco? Sí, no, Libre. para nada. A mí me pasó, Libre. exactamente, sí. Sí. Para mí era mi primera experiencia en Europa, ni hablemos. Pero bueno, fuiste muy católico. No, pero hay cosas que me imponen. Yo se lo conté a Monseñor Cotuño, lo que me ha pasado siempre con Montserrat, y siempre que puedo volver a Montserrat, vuelvo. Y lo que pasó 40 días después de fallecido mi padre, no me había pasado nunca. Yo me siento a escuchar a los chicos de la Ecolastía, que a la 1 de la tarde siempre cantan el Salve Regina y el Ave María, y yo sé que empezaron a caer las lágrimas, y fue toda mi vida con mi padre, desde aquel niño que llevaba de mañana los domingos al cine Metro, cuando se bajaba en la feria de Tristán Narvaja a comprar un globo de gas, o cuando lo llevaba al estadio y le compraba un pop, todo. Y cuando volví 10 años después, no fue lo mismo, pero yo necesito ir a Montserrat. Si estoy en Barcelona y tengo tiempo, necesito ir, porque allá a 800 metros de altura, en aquella enorme inmensidad con tantos caminos para recorrer, uno siente una libertad muy especial. No sé si es fe, si estoy con Dios, no le pongo nombre. No importa, pero sé que ahí es. yo tengo que volver. A mí me llamó la atención algo que me dijo quien está escuchando ahora, el Pablito Portillo, que nos escucha todos los días, el productor que nos lleva a Estados Unidos, que me dejó pensando, tipo muy bien, además lo conozco hace muchos años, es un amigo, que hace no mucho se le murió la madre. Y el otro día me llamó a casa llorando, digo, me llamó bien, después se puso a llorar. Y yo lo embromaba, digo, che, ¿fuiste a ver el partido de Uruguay de Copa América? Y digo, no existe. Dice, sí, pero para nosotros existe. Pero ¿sabes lo que? Me pasó algo tan curioso que valió la pena haber ido, aunque Uruguay haya perdido y que me haya costado unos cuantos dólares, porque después del partido nos fuimos, actuaron los Fatales, que andaban de gira. Y estaban los Fatales, había alguien que cantaba tangos. Y de repente, dice, el hombre empezó a cantar un tango y dice, y yo escuchaba la voz de mi madre, que me hablaba a mí, diciéndome que ella estaba muy bien, que yo siguiera para adelante, pero que no me preocupara por eso porque estaba bien. Y eran sus palabras que se dirigía a mí a través del cantor de tango que estaba en ese momento haciendo su trabajo, ¿no? Y me llamó la atención. Me llamó. Claro que llama. Pero dice, pero digo, Pablito, ¿no tomaste algo? ¿No estarías...? No, nada, absolutamente nada. Vi, pero bueno, ¿la viste la vieja? No, no la vi, me hablaba ella a mí. Y yo me quedé tieso ahí. Son esas cosas La verdad que son cosas sobrenaturales que yo no tienen explicación. No tienen explicación. Bueno, la pregunta. Bien, sí, ella hizo una pregunta, pero es tan inteligente y capaz que ahora tiene que hacerle otra pregunta al padre, la única que le vamos a hacer para que Fabián Rovere hoy lunes a las 4:30 de la tarde le vamos a exigir, porque ¿sabe lo que me dijo Alejandra cuando llegó? Sí. ¿Por qué usted no me hacía un divague a mí? Mire si enfermo. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué usted no me hacía un divague a mí? Sí. Y yo le dije que me lo hizo cuando yo me jubilé. Ah, sí. Ella quiere que me ponga en el banquillo. Sí. ¿A usted quiere ponerse en No, ella quiere que me no. ponga. A pedido mío, yo dije, yo quiero un divague, lo pide el público, yo soy público, quiero un divague. Ah, ¿usted quiere hacer un divague a Que Marfetán? tú le hagas un divague Ah, no, a que yo le haga que Mar- tú le hagas un divague a Marfetán. Claro, porque el último fue del padre Roberto y de María Chula. Claro. A Abel y a mí. No, yo quiero eso. Y a mí se me ocurre otra cosa, más adelante. Y si vos sos la encargada, como fueron en su momento Fabián y María Chula, de hacerle un divague a Marfetán como psicólogo, Ah, lo que quiera, bueno, y después una terapia al aire. Un divague a Doctor, cada ¿se uno. anima? Bueno. Pero ¿se sería anima? interesante Y ahí lo te que, damos todo el tiempo que quieras. Pero desde el punto de vista psicológico periodístico. lo que quieras. No, tú preguntás. Yo pregunto como psicólogo. Vos sos la conductora, hacés la pregunta que quieras. Ah, Eso me divierte. lo vamos a hacer más. Después no me digas la conclusión. Soy peligrosa como mono bueno, con revólver, bueno, no aviso. importa, no Cuando me importa. dejan, Nosotros, vos ahí vas a hacer la pregunta como Bueno. me decía María Chula o el padre de Fabián cuando hicieron 3 horas con Marfetán y horas después con cada 3 horas uno. conmigo. Yo hacía la pregunta, si querés que algo no te... No, ustedes preguntan, son los conductores. Nosotros nos exponemos como si fuéramos nosotros preguntándole a ustedes. O sea que Es eso... que yo me expongo, a mí me preguntaban, ¿de qué vas a hablar? Es un divague, yo voy a divagar. Exacto. Acá... Gente, a lo que salga. La gente a través del mundo ve que acá no hay No. ningún tipo de libreto, No hay ningún guiones, tipo no hay nada. de preguntas. Y si Alejandra trajo algo anotado, se lo dimos vuelta a todo. No. Esto era una anotación que tenía la, del la- programa. la anterior. pregunta para el padre. La pregunta para el padre es esto que hablábamos de la diversidad familiar.
que hay hoy por hoy. Quiero que me cuente él la experiencia que ve en la parroquia y cómo aborda ese tipo de familias distintas que hay ahora. Y no me estoy refiriendo a familias de gays, de lesbianas, no. Estoy preguntando en cuanto a esto. No es ya la familia tipo, sino hay familias que son, se juntó con el otro y vino un hijo. ¿Qué respuesta pastoral hay para ese tipo de familias hoy por hoy en la iglesia? Macanudo, ya estamos yéndonos, ¿no? Estamos yéndonos. Ya está esperando su remis, como lo había pedido, está nuestro amigo Wilfredo Viana. Por supuesto. ¿Qué teléfono tiene el remis de Musicalísimo? Bueno, el remis de Musicalísimo es seguro, es ágil y está a disposición con toda puntualidad para toda la audiencia. Wilfredo Viana los espera en el 098-928-456, 098-928-456. Que la vino a buscar especialmente a la licenciada que tenemos hoy acá, a la doctora a Alejandra Fernández, porque ella me dijo, bueno, tengo que venirme rápidamente. ¿Qué tiene que cocinar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer tan rápido? Sí, muchas cosas. Tengo una reunión, pero después empieza mi tercer tiempo. Qué vida complicada, 5 hijos, es con divertido, su marido. el agua estancada se corrompe. Ahora, hay que estar en ahora tiene movimiento. que una reunión de sí, psicólogos. Una reunión, no, de psicólogos no, con unos padres de un paciente. Y después... ¿A qué hora llega a casa, por ejemplo, hoy? No, hoy llego, después de eso ya llego, pero habitualmente... Sí, pero las reuniones se van a veces una trabajos, hora, una hora y media. No, pero yo marco los tiempos. El timing Ahora, pues estamos, por supuesto, el lunes de madrugada, pero estamos grabando un jueves. Llegás a casa, vamos a ponerle que a las 9, 9 y media de la noche. Sí. ¿Tenés que ponerte a cocinar o ya tu esposo cocinó? No, cuando yo vengo tarde, él cocina. Sí, el que llega antes es el que se... Pero vos sabés que la comida con qué te espera o él te sorprende. A veces me sorprende y a veces yo también, si estuve antes, encamino un poco la cosa para que sea para resolver. ¿Y los chicos, que son chicos todos los 5 que tenés, ya están comidos o comen con la familia? El momento de la familia, de la cena es como digo, sagrado. como llegas tarde, capaz ellos comen antes para... No, cuando llego tarde, pero... Bueno, tarde tiene que ser las 12 de la noche. Claro, gracias a Dios acomodé mi agenda de trabajo para lo más tarde que salgo, son las 5 o las 6 de la tarde. Comen los chicos, se van a dormir, ustedes le permiten ver un poquito de televisión, Sí. Pero ¿cuál es la hora base que los niños tienen que ya estar? La cena en casa hasta las 9. Correcto. ¿Y ellos a qué hora están en su cama? A la cama a las 10, 10 y cuarto están en la cama. ¿Y se están levantando? Y se están levantando a las 7 menos 10. O sea que, ¿y los fines de semana le das un poco de recreo o no? Sí, les doy recreo, sí. Bien. Son todos de Nacional. Todos si no hubieran salido de este útero materno. Ay, qué horror. Todos de Nacional. ¿Y su esposo también? ¿Su esposo también? Era una condición sine qua non cuando nos conocimos. No, así no se puede. Yo el otro día justamente decían eso en Morphy, cuando estaba esta actriz que fue tan popular por Graduados, estos que los criticaron tanto que estaban comprando Nancy Duplá y Pablo Echarri, que ella decía, políticamente tenemos que pensar igual, porque si no, si uno está en las antípodas del otro es imposible. Sí. Bueno, hay muchas parejas que nos están escuchando. Que me pareció un disparate. Uno Pero veo que partido ella es que medio son- extremista deportiva. Sí. Bien, ¿qué hora es, Jorgito? ¿Ya nos vamos? Bueno, sí, ya estamos como a las 1:35, así que nos vamos. Correcto, sí, porque ya viene Gustavo Farré con otra parte de Musicalísimo hasta las 3 de la mañana. Así ha culminado, espero que les haya gustado, señores que nos están observando en el mundo. Iba a decir por el cable, porque esto está siendo grabado. Le habrá gustado todo menos nuestras caras, pero en fin. Bueno, pero uno, mire, Sepan el disculpar. ser humano se acostumbra a todo, mi querido Marfetán, a todo. Sí. ¿O no? Sí. El ser humano es un ser Es un animal de costumbre. es un animal de costumbre. Así que gracias, Alejandro, una vez más por aceptar. Sobre todo ese animal. Un inmenso últimamente. placer y nos queda corto siempre, porque si hubiéramos seguido, seguíamos sacando Bueno, temas. prepárese porque para julio nos va a interpelar. Sí, Bueno, sí. me encanta. Eso va a ser Me idea encanta. suya. Pero usted tiene que hacerlo. Muy bien. Venga con Vamos a tener lindas como vacaciones de López el julio. argentino con la ametralladora nomás, que nosotros estamos dispuestos. Ahí está, buenísimo. ¿De acuerdo? Uno un día y otro día. Obviamente. De mi parte, no, pero yo por cábala va usted primero. De mi parte es eso, no te olvides de algo que para mí es muy importante, te quiero muchísimo, un doble beso, seguí adelante, que si vos querés, podés y nunca dejes de existir. Muy buenas noches, pero esperen, no apaguen Oriental, porque ya llega Gustavo Farré con la otra parte de Musicalísimo hasta las 3 de la mañana. Por nuestra parte, muy buenas noches.
fue 1 hora 34 minutos. Perfecto. Borralo porque si no ni Kevin lo deja. No, yo no voy a decir nada inapropiado. No. Pero ¿cómo le va, estimadísimo? ¿Cómo ¿Cómo anda? anda, don Wilfredo? Bueno, la psicóloga Alejandra Fernández. Él te va a llevar a ¿Cómo estás? Bueno, hola. Ya te estoy saludando. Un Mucho gusto gusto. mi conocerte. amigo Alejandro.